Democrático en el 2011, en el 2010. Tenemos un ejemplo de la del 2010, donde yo aquí señalé desde aquel tiempo que de manera muy extraña todo el mundo firma sin ponerle número a lo que aquí se estipula, ¿no? Cosas que a mi juicio tendrían que decir por lo menos de cuántos profesores estamos hablando, o de qué tipo de apoyos, o qué tipo de financiamientos. En nada hay números. Es una carta así muy bonita de buenas intenciones, pero no hay números. ¿Cuánto le costó al gobierno del Estado esa minuta del 2011 con el Magisterio Democrático? No se pusieron números porque el compromiso era sobre la base de metas. Por ejemplo, atender 8.500 jubilados con el bono que se venía dando. Esto resultó en cerca de 13 millones de pesos el año pasado. Este año es alrededor de 15 millones de pesos. La minuta del 2010, que comprendía 2 años, era 2009-2010, tuvo un costo total de 1.142 millones de pesos. Aquí te los traigo. 1.142 millones de pesos, así es. La del 2010-2011. Pero quiero aclarar que el 85% del recurso tenía que ver con programas de beneficio a los niños. Están incluidos programas útiles, calzado, uniformes. Tiene que ver con el mejoramiento de las escuelas, el programa de laboratorios para secundarias, tiene que ver con infraestructura y equipamiento, tiene que ver con mejora de material didáctico para los maestros, y en las cuestiones laborales estamos hablando del 25%. Se nos quedó un adeudo de 146.382.000 pesos. Jorge Cázares, ¿se acuerda? Y algunos elementos de la autoridad, entre ellos usted, en su primera instancia manejaron sobre 600 millones de pesos esa minuta. Sí. Yo desde aquel tiempo señalé que era imposible 600 millones de pesos bajo todo el listado, que además no tenía montos, pensar que eran menor a 1.000 millones de pesos. Estamos claro que mintió en su momento el propio Jorge Cázares en su cálculo, y la propia autoridad también, porque esa minuta de la que estamos hablando superó los 1.000 millones de pesos. Es tu forma de decirlo, Carlos. Nosotros hablamos de lo que se había acordado con ellos en términos laborales y lo que tenía que ver propiamente con los maestros. Fue un acuerdo que tomamos porque ellos no querían que se incluyera en ese momento como resultado los útiles, uniformes, etcétera, etcétera. Y el monto que se puso además, porque se condicionó a que se tuvieran resultados, y que había montos que no se iban a entregar si no había resultados. Y había otros montos que se iban a condicionar sobre la base de negociaciones que íbamos a tener con la Federación. No teníamos la certeza del costo total, y te estoy dando el costo total ya sobre el ejercicio, y de algunos recursos que llegaron de la Federación para la rezonificación, por ejemplo, que son cuantiosos y que no los íbamos a dar si no había apoyo del gobierno federal, como es el caso de ahora, que no se pueden dar si no tenemos el apoyo federal, que se comprometieron a darlo, que no lo hemos recibido, y que nosotros no queremos mentir. La sociedad quiere saber y nosotros queremos informarle, pero la minuta tuvo circunstancias, y cada año la tiene, en la que vamos a negociar con la Federación. El acuerdo de modernización establece que es a los gobiernos de los estados a quien nos corresponde negociar con las secciones sindicales, pero a la hora de pactar no nos reconocen lo pactado y no nos dan el recurso a nivel federal. Y esto es parte de la crisis financiera que tienen todas las entidades, porque se dice por un lado, por ley, te toca a ti, y a la hora que decimos, bueno, llegamos a estos acuerdos sobre la base de las necesidades estatales, dicen, no, yo no reconozco más que lo que pacté a nivel nacional con la señora Elvester. Y todas las entidades estamos en una situación crítica, y además pidiendo que esto se corrija, porque por ley deben de reconocer el pacto que el acuerdo de modernización nos mandó a los estados. Seguramente ahí estamos de acuerdo. Aquí la única situación era saber el monto real, y que yo he lamentado que este tipo de negociaciones no se hagan en lo público. Yo creo que todo el mundo ganaría, sobre todo el ciudadano que confía en sus autoridades, y esa era la situación. 1.140 y tantos millones de pesos el total de esta minuta que señalamos, la del 2010-2011, y
quedarían pendientes 146 millones de pesos, según entiendo. De esa minuta, de la minuta 2011. De la minuta 2011 tiene un costo casi similar, son unos 3 millones de pesos más. Te voy a poner un ejemplo. Solamente... ¿Cuánto sería del 2011? Son 1.146 millones de pesos, y fracción que ya no alcanzo a leer muy bien. Del punto 1, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los niños, que son útiles, que son calzados, bicicleta, son 266 millones de pesos. De infraestructura y de construcción son 240. Pero los presenta como logros de ellos, ¿no? Por eso claro, se acumulan en esta minuta que rebasa los 1.140 millones. Así es, por eso te decía que si nos basáramos única y exclusivamente en las cuestiones laborales, es mucho menos de los 600 millones de pesos. Son alrededor de 400 millones de pesos lo que se está entregando digamos, canonjías laborales a los trabajadores. Y en este momento solo se debe el 31% de la minuta. O sea, sobre 400 millones de pesos. Así es, y no hemos cumplido todo lo laboral. No se ha podido cumplir con el punto 5, que es una propuesta que tiene el magisterio para hacer huertos y cierta actividad. No se ha podido cumplir con eso. Se ha avanzado fundamentalmente en atender a los niños y en algunas cuestiones laborales, donde se ha hecho grandes esfuerzos. Y además quiero decirte que Lujambio vino y se comprometió a apoyarnos con recursos y no hemos recibido un solo peso de la federación. Que se le da a la normal de Tiripetío, por ejemplo. Mira, no traigo el de la normal de Tiripetío, pero sí te puedo decir que son 25 millones de pesos al año para las 8 normales, y tenemos una matrícula de 4.546 alumnos en todos los grados. Y ustedes hacen la división, corresponde a 5.499 pesos anuales. Ahí está sumado que de repente les compraron un camión, que darles para que hagan su congreso, que quieren... Esto es el costo anual de manutención. Y además estamos hablando que ahí se come. Y, por ejemplo, en primaria, el costo anual por alumno es de 14.132 pesos. El costo anual por alumno en secundaria es de 20.222. Ya los apoyos particulares, cada comité estudiantil tiene un apoyo de 300,000 pesos al año para diversas actividades, que tienen el baile del aniversario, que tienen eventos, conferencias. 300,000 pesos que se amplió a 350,000 pesos el año pasado, 50,000 pesos más. Esto se da en todo el año. Los apoyos de un camión o de algún evento específico son extraordinarios. Se da a través de un recurso que manda la Secretaría de Educación Pública Federal de apoyo a las normales. Se tiene que justificar, es a través de subsidios del capítulo 4000. Y bueno, en efecto, Tiripetío es la que tiene más gastos de transporte, donde hemos pedido reiteradamente a los muchachos y les hemos dicho, y además hemos tenido una actitud como gobierno de hacerles ver por qué la importancia de no estar tomando los camiones, que eso no es revolucionario, esa es una actitud que agrede a la población, y hemos tenido que pagar transportes para evitar este tipo de prácticas de Tiripetío. Este es el costo, no es de los más altos, es un costo que obviamente a muchos molesta. También poco se sabe lo bueno, poco se sabe que tenemos de los primeros lugares en las normales en muchos de los resultados. Poco se sabe que Tiripetío tiene un museo, Eureka, interactivo para niños, que los prototipos los hacen los mismos muchachos, que van muchas escuelas a aprender, que estos 2 años, 2010-2011, últimos, Tiripetío estuvo participando en la Semana de Ciencia con su stand, promoviendo los prototipos científicos, y esas cosas, aunque se dicen en el evento, aunque están los muchachos, se los saltan, porque vende más la noticia de los desmanes que hacen. Ofende más. ¿no? Pero vende más para los medios. No, a la ciudadanía que vayan armados con palo, con piedras, sí, claro. Y bajen a un chofer de un camión y lo encierren y lo mantengan secuestrado y no haya ley que se les pueda aplicar a estos muchachos, perdón,
pero eso no es porque venda, eso es porque es algo grave que está atentando contra terceros. Lo otro tendríamos que festejárselos, por supuesto, pero no es que vendan, no es que impactan y afectan demasiado a los terceros. Discúlpame, y además están en un lugar de privilegio, Carlos, porque no hemos tenido un caso de un muchacho sancionado por no, eso. sí ha habido sanciones, claro que sí ha habido, y ha habido muchachos que se han corrido de las normales y que se les ha demostrado casos graves. Y yo quiero pero decirte si yo que hiciera hay... eso, cualquier ciudadano seguramente iríamos a la cárcel, ¿no? Claro, Pues secuestrar a una persona y también hay ninguno de denuncias, ellos, ¿no? hay denuncias. Pero no ha pasado a mayor. Y en algunos casos sí, en ¿Cuál? algunos, pues por ejemplo estuvieron detenidos en Lázaro salieron. Cárdenas algún momento, pues sí, la Salieron al final empresa del día. desistió a final de cuentas. Y lo que nosotros queremos realmente, si no puede la sociedad mantener ese tipo de actitudes, no son actitudes correctas. Nosotros hemos estado con ellos haciéndoles ver que esto es totalmente incorrecto, pero sí quiero decirte que desafortunadamente las malas noticias venden más que las buenas. Y aquí yo quiero agradecerles a ustedes. Ustedes fueron los únicos que nos apoyaron en grabar, transmitir y acompañar los conciertos de guitarras que tuvimos con nuestros jóvenes de secundaria. Un programa único, un programa que benefició a los productores de Paracho, que puso a estudiar a nuestros jóvenes de secundaria, y Canal 13 lo transmitió, estuvo, lo apoyó, los dos conciertos que tuvimos, uno de 300, el primero de 150 y el segundo de más de 300 jóvenes tocando, y se los agradecemos mucho, porque es muy triste ver que Nosotros un también día... nos gusta dar buenas noticias, nada Claro. más que son abrumadoras cuando se falta el derecho de los terceros, y me Claro. parece que hay jóvenes ejemplares en ese sentido en las normales de Tiripetío. Yo le agradezco, se nos termina el tiempo, pero le agradezco que finalmente haya aceptado la invitación a venir y que nos haya clarificado estos dos puntos. Me parece que es importante que los ciudadanos lo conozcan. Hay mucho más de qué hablar de la educación, Sí. bueno y malo, me queda claro. Hoy el tiempo se nos ha terminado. Gracias Te y traigo estaremos un regalo. en contacto. Sí, ya lo vi por aquí. es educación Aquí yo los voy a ir mostrando con resultados, brevemente. Sí, cómo no. situaciones del financiamiento educativo, la Secretaría en cifras 2008-2100 y algunas notas de lo que hemos hecho y de lo que creemos que se debe seguir haciendo para mejorar la educación. Muy bien. Iré retomando algunas sin lugar a dudas con todo gusto. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias te lo a agradezco usted. mucho. Bueno, ahí tiene usted a la Secretaria de Educación, Graciela Andrade, su postura en torno a estos dos temas álgidos comúnmente. Como siempre, tratamos de presentarle todos los puntos de vista. Hoy es una de las funcionarias que finalmente nos aceptó estar frente a usted en este estudio.